Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El precio no lo es todo. A la hora de hacer sus compras, los colombianos le están dando prioridad a otros aspectos como la calidad de los productos y la experiencia de compra. En minutos nos conectamos con Andrés Hernández, Head of Country de Don Hobby Colombia, líderes en el análisis de datos. Formación gratuita. El SENA abrió una nueva convocatoria para que miles de jóvenes en el país puedan estudiar. En total son más de 50.000 cupos. Les tenemos el paso a paso para acceder a esta gran oportunidad. Vuelve y brilla. El Bitcoin alcanzó nuevamente un máximo histórico. Se ubicó por encima de los $109.800. Víctor Grosso nos contará cuáles son las razones. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las preferencias de los colombianos al momento de realizar sus compras, porque aunque el precio sigue siendo la cereza del pastel, no lo es todo. Para entender por qué, le doy la bienvenida a Andrés Hernández, Head of Country de Don Hobby Colombia. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. Muchísimas gracias. Quiero primero preguntarle a Andrés, ¿qué buscan los compradores colombianos cuando van a hacer mercado, cuando van a comprar estos productos que siempre tenemos que hacer mensualmente? Bueno, es una combinación, no hay un factor único que defina cuál es la búsqueda específica que hace un comprador. Obviamente el precio, como tú lo comentabas, es una variable importante, pero hay otras variables que son muy necesarias que tienen que ver con esa experiencia de compra. Dentro de esas mismas variables están la facilidad de comprar, la experiencia de compra como tal dentro de las tiendas, la calidad de los productos o qué tanta cercanía sienten los compradores con el supermercado. Entonces hay una serie de variables que justamente son las que se analizan para poder entender cuáles son las que están manejando esa preferencia de los compradores. Ustedes hicieron un estudio muy detallado, un ranking que ya lo vamos a ver más adelante y mencionaba algunas cosas, pero también qué es ese valor agregado que está buscando el comprador, todos esos factores que tienen en cuenta cuando deciden vamos a hacer el mercado del mes. Sí, efectivamente, como lo comentaba antes, dependiendo también, digamos, del objetivo de las misiones de compra, los compradores tienen diferentes variables o necesidades que satisfacer. Dentro de esas, obviamente, el tema del ahorro, el precio, las promociones son muy relevantes y están estas otras que hacen parte también de la experiencia de compra. La cercanía a las tiendas también ayuda muchísimo para algunos tipos, digamos, de comercios, en la forma que esto facilita, pues, gastar menos tiempo en hacer esas compras. Entonces, si bien, digamos, hay varias variables y cada una tiene unos pesos diferentes dentro de las preferencias, depende también de las misiones de compra que están realizando los compradores. Y en cada, digamos, región, incluso en cada país, se tienen diferentes variables. Por eso es que este es el segundo año que corremos este estudio para entender esas variables en Colombia. Y hay, digamos, toda una cantidad de detalles que los retailers o los supermercados pueden entender a partir de este estudio para ver dónde hay oportunidades y seguir mejorando en esa experiencia de compra en general. Veamos ese ranking Andrés 2025 y los discounters están en primer lugar. Tenemos D1, Ara, Mercamío, Éxito al Costo, La Vaquita, que ayer anunciaron que cambian su nombre, Olímpica. ¿Cómo explicar esta tabla, este ranking de estos supermercados discounter que se ubican en esas primeras preferencias de los colombianos? Sí, muy bien. Digamos que el ranking, digamos que da una medida, sobre todo entendiendo un comportamiento financiero, es decir, el gasto que, por ejemplo, el gasto que pueden declarar los compradores dentro de cada una de estas tiendas, pero también hay unos componentes emocionales que se califican dentro de este estudio. Entonces, el resultado en el ranking, el puesto que ocupan los retailers dentro de este ranking, obedece a esa combinación de estos factores. Por eso es, claro, digamos, es importante aclarar que incluso algunos retailers que son regionales, que pueden ser pequeños, digamos, en temas de penetración o de alcance a nivel de las regiones, pueden estar muy bien posicionados, porque al final, digamos, este ranking lo que mide es
un balance entre las diferentes variables que afectan esa preferencia de los compradores, no necesariamente o no únicamente un resultado financiero. Entonces, eso digamos que es lo importante entender y lo valioso de este estudio, porque al final lo que define la decisión de compra es esa preferencia que se genera por estos dos tipos de factores, por los beneficios que se ven desde el lado financiero, pero también por esa conexión emocional que tienen los compradores o que tenemos los compradores con los supermercados, con las cadenas de retail donde hacemos nuestras compras habitualmente. ¿Cuál es la principal razón o explicar por qué el D1, el ARA, estos discounters están en primer lugar? Muy bien. Obviamente el precio es un factor muy importante, pero no es lo único como lo hemos comentado en el estudio. Ellos, digamos, los hard discounters son un modelo que, como todos lo sabemos, digamos, vino a cambiar la forma, digamos, de la industria de los supermercados con unos precios bajos, digamos, todo el tiempo. Pero además de tener esos precios bajos, tienen un buen balance de esas variables que comentaba anteriormente. Por ejemplo, tienen un gasto por cada comprador bastante alto comparado con lo que puede ser el gasto en promedio de lo que la gente gasta en los supermercados, casi un 50% más de ese gasto promedio. Tienen una conexión emocional también balanceada, no es la más alta, casualmente, no casualmente, digamos, los retailers regionales como Mercamillo y La Vaquita, que también aparecen en el ranking, tienen una mayor conexión emocional, pero los discounters tienen un buen balance también y una buena conexión emocional. Entonces, digamos que al final ese balance, así no ganen en todas las variables, les permite estar en estas primeras posiciones. Y eso es lo que se busca con el estudio, darle a los retailers herramientas en general para que puedan entender dónde están siendo más competitivos o dónde no, para que obviamente según sus estrategias y sus clientes puedan definir cuáles son esas acciones que tienen que empezar a hacer para ganarse la preferencia de los compradores. Andrés, y ahora en la otra cara de la moneda, ¿qué ha pasado con esas grandes marcas tradicionales o convencionales de muchos años, que era donde tradicionalmente la gente hacía mercado? ¿Qué ha pasado con estas marcas? Yo creo que el fenómeno de los hard discounters, como lo comentaba antes, sin duda fue disruptivo, vino a cambiar la forma, digamos, de comprar, y eso ha tenido sin duda un efecto también en la participación que hoy tienen las cadenas convencionales. Pero yo creo que este fenómeno, digamos, que ha obligado a todos de alguna forma a centrarse más también en entender al comprador. ¿No? Y finalmente hoy, digamos que todos están buscando esa buena mezcla, digamos, de factores para lograr tener una mayor participación, lograr recuperar también participación cuando se ha perdido. Las cadenas convencionales, digamos, vienen haciendo cambios también, tratando de adaptarse a estos cambios que generaron los hard discount y también hacen muchos esfuerzos. No quiere decir, por ejemplo, que necesariamente los precios que ellos tienen no sean tan competitivos. Eso es uno de los puntos también que es importante aclarar. Es más el tema de percepción de precios que tenemos los compradores el que lleva a tomar las decisiones que los precios base per se. Entonces, hay una cantidad de esfuerzos que ya se han venido haciendo. Yo creo que ahí es bueno reconocerlo, pero también obviamente hay una oportunidad para seguir trabajando y balancear, digamos, a esa ecuación. Obviamente los cadenas convencionales tienen una mezcla diferente también y puntean muy bien en otras variables, digamos, menos de pronto en la percepción de los precios, pero sí en otras variables como penetración y, digamos, cercanía también para las tiendas, diferentes experiencias, innovaciones dentro de las tiendas que también son importantes. Digamos que la gran pregunta hacia el futuro es, primero, cómo cada uno de los retailers, y aquí hablo en general para todos, logran entender mejor a su comprador y con base en eso poder hacer esos ajustes en las variables que les garanticen pues tomar decisiones que a largo y a mediano y largo plazo los ayuden a ocupar las posiciones que tienen como objetivo. Justamente ustedes en el estudio también dan recomendaciones para todas estas marcas para que puedan atraer más clientes. ¿Cuáles son esas 3 recomendaciones clave que ellos deben tener en cuenta y que el cliente también debe percibir?
Sí, mira, yo te podría hablar en tres grandes grupos de algunas recomendaciones importantes. El tema de ahorrar dinero definitivamente sigue siendo clave. Esto es uno de los factores que más peso tiene, digamos, dentro de las variables. Luego tenemos la calidad y variedad que no debe disminuir, incluso cuando se tienen esquemas de precios bajos. Esto es muy importante. La percepción de calidad cada vez también toma mayor valor en esa percepción y en esas preferencias de los compradores. Y también digamos que es muy importante lograr una identidad clara y diferenciadora de cada uno de los retailers, porque no todos tienen la misma estrategia, no todos van a ir a competir por precios bajos. Hay algunos que tienen una mezcla de precios competitivos con una mejor experiencia de compra, por ejemplo, o lo que están haciendo los regionales de esa cercanía con sus compradores, de ese conocimiento muy cercano a los compradores que les está permitiendo tener un muy buen desempeño y unos crecimientos bien importantes año a año. Andrés Hernández, Head of Country de dunnhumby Colombia, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Muchísimas gracias, Luisa. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos esperen la noticia que impacta el bolsillo de más de 2 millones de usuarios de la compañía Vanti, la mayor distribuidora de gas domiciliario del país. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos, y a esta hora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias clave de hoy, y esta noche nos habla del Bitcoin porque vuelve a brillar. Sí, Luisa, buenas noches para nuestros televidentes. Vuelve a brillar porque el Bitcoin hoy marcó un nuevo máximo histórico, un registro que nunca antes había alcanzado esta, que es la moneda digital, la criptomoneda más importante, más comprada en el mundo. ¿Y cuál es ese precio alcanzado? Es un precio que, como no se había visto, pues genera un nuevo máximo histórico y muchas expectativas en el mercado. Hoy, por primera vez, estuvo muy cerquita el Bitcoin, demasiado cerca de los $110.000 por cada moneda digital. Superó la barrera de los 109.000, en algunos momentos alcanzó a llegar a 109.700 y ahí está intentando superar esa barrera de los $110.000 por Bitcoin, cosa que no se había visto antes. Hay muchas razones, uno le pregunta a muchos analistas, unos creen que, por ejemplo, ese mayor apoyo desde el punto de vista regulatorio del gobierno de los Estados Unidos en las últimas horas a las monedas estables, al mundo de las criptomonedas, pues genera un optimismo en mercados tradicionales sobre mercados no tan tradicionales, porque esto resulta todavía muy novedoso para muchos inversionistas en el mundo. Hay otros inversionistas u otros analistas que dicen que Estados Unidos está pasando por un momento complejo en materia fiscal también, así como Colombia. Recuerden que la semana pasada le bajaron la calificación crediticia a Estados Unidos desde Moody's, y el presidente Trump está presentando una reforma fiscal que genera también muchas dudas sobre la posición fiscal de este país. Y bueno, eso ha tenido ciertas alteraciones sobre los mercados y muchos analistas dicen, bueno, si se complica la cosa por allá en Estados Unidos, es posible que la Reserva Federal salga e inyecte recursos y ayude a la economía, la empuje, y generalmente cuando eso ha ocurrido, pues ha habido una relación entre esos estímulos de la Reserva Federal y el movimiento del Bitcoin. Entonces muchos analistas creen que hay inversionistas anticipándose a eventuales movimientos de la Reserva Federal si se complican las cosas en Estados Unidos. Y pues otros analistas dicen que en las últimas horas se han visto compras muy importantes de fondos tradicionales sobre Bitcoin, y todas esas cosas estarían empujando el precio. Y muchos a veces dicen, ¿qué es la volatilidad en los mercados? Si uno quisiera saber qué es la volatilidad, son las fluctuaciones muy fuertes en los precios de los activos, simplemente hay que mirar la gráfica del Bitcoin. Este es el precio del Bitcoin desde hace unos años. Mire, Luisa, aquí más cerquita a usted, este era como el primer máximo histórico reciente del Bitcoin, por encima de los $66.000. Esta montañita que usted 2022. Ve allá, 2022, $66.000. La gente que compró ahí, mire lo que ocurrió en ese momento, se pegó una desplomada tremenda por aquí hasta 2023, donde tocó un piso por debajo de los $20.000. Ahí mucha gente perdió plata y después empezó a recuperarse, pero después de un buen tiempo, después de un par de años, por aquí tuvo un nuevo máximo histórico, un nuevo pico. Este pico por acá, esta montañita que estoy
estoy señalando acá está muy relacionado con la campaña presidencial en Estados Unidos, porque Donald Trump en ese momento respaldó las criptomonedas, se posesiona Donald Trump, empieza la guerra comercial, se desploma otra vez el Bitcoin y miren la recuperación reciente de los últimos días hasta llevarlo a niveles otra vez máximos históricos. Eso es un sube y baja muy fuerte. Quienes quieran invertir en Bitcoin, la principal recomendación es que tengan en cuenta eso, que un día está aquí, pero otro día puede estar por aquí y usted debe tener nervios de acero para enfrentar esas volatilidades del Bitcoin. Nervios de acero, Víctor. Y otro aspecto que está brillando, pero en nuestro país, es el turismo, porque está impulsando la economía del país. Así lo revela un informe que muestra que entre enero y abril hubo récord de viajeros a través de los aeropuertos. Aquí les contamos las cifras y los destinos más movidos. Los viajeros del país están jalonando la economía nacional. En los primeros 4 meses de este año se rompió récord en la movilización de pasajeros aéreos. Más de 18 millones de personas tomaron un avión en ese periodo, registrando un crecimiento de traslados del 3.4%. Con el fortalecimiento de la conectividad aérea, la demanda de los viajes en Colombia ha mostrado grandes avances, no solo en el tráfico de pasajeros en vuelos nacionales, sino también con el exterior. Y eso es una red aérea eficiente y se ha convertido en una necesidad estratégica que genera empleo. Entre enero y abril de este año, las movilizaciones internacionales fueron 7.873.000 y las nacionales 10.350.000. Los principales destinos nacionales son Bogotá, Río Negro, que también funciona para Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla. El 26% del total de pasajeros internacionales correspondió a rutas entre Colombia y Estados Unidos, seguidos por España, México, Perú, Panamá y Ecuador. Autoridades y gremios se preparan para la temporada de mitad de año, que promete un aumento en esas movilizaciones aéreas y actividades turísticas. El turista ha dejado de planear con anticipación sus desplazamientos, o al menos no lo hace con la anticipación que la solía hacer antes de pandemia. Él toma una decisión cada vez más próxima a la fecha de su viaje. Y nos ha pasado y lo hemos registrado, lo hemos visto en los distintos destinos del país. Por supuesto, la temporada vacacional que se avecina es una temporada importante que esperamos tenga un buen desempeño y un buen cierre. La Aeronáutica Civil está preparando un plan para el fortalecimiento de las capacidades del sector aéreo para esa temporada vacacional. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. El DANE reveló que en Colombia se produce cada año 30 millones de toneladas de basura. Eso equivale a 3 millones de camiones de basura totalmente llenos. El 57% de ellos los desechamos y lo generan las empresas y el 43% los generamos las personas. Reciclamos apenas el 13% de las basuras. Ha mejorado esa cifra, pero aún falta mucho según el DANE. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.